eso es. Empezamos. Amigos, buenos días. Soy Dante Bobadilla y esto es Voz Liberal, regresando a su formato de video después de varios años. Y por supuesto, con la compañía de Julio Caballero, que ahora está de candidato y que nos va a contar sus experiencias en estos días. Muy bien, Julio, buenas tardes y gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo te va? A ti las gracias, Dante. Estoy feliz de volver a estar en este proyecto que siempre fue importante por lo que representa para la sociedad, ¿no? Gracias por anunciar que soy candidato y estoy yendo con el número 25 de Fuerza Popular. Muy bien, bueno, sabemos que tú siempre has sido fujimorista de corazón. ¿En qué número vas en la lista? 25. 25 en la lista por Lima. Por Lima, correcto. Yo soy un candidato por la ciudad de Lima. Muy bien. ¿Y qué te parece la situación electoral? ¿Hay algún riesgo de que esto se postergue? Mira, Dante, yo hace cuestión de 8 o 9 meses atrás le estuve diciendo a todo el mundo que dudaba que fueran a haber elecciones por la actitud de Vizcarra. Para Bueno, mí era clarísimo que el tipo no quería que hubieran elecciones. Sin embargo, las convoca, ¿no es cierto? claro, claro. Al convocar las elecciones, lo que hace ver es que sí va a haber elecciones. Pero estamos viendo que hace unos días atrás, fungiendo como candidato al Congreso de la República, propone posponer las elecciones. Entonces eso me hizo confirmar las sospechas que yo tenía de que este tipo no quería que hubieran elecciones. De pronto aparece la ministra de Salud, que era su ministra, la señora Massetti, a decir lo mismo, que podrían pensar en suspender las elecciones. Y finalmente el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, antes de ayer, dijo que sí, era una posibilidad que si se les solicitaba el aplazamiento de las elecciones, ellos procederían a tomar una decisión. Bueno, pero no podemos obviar la realidad, ¿no? ¿Y qué pasa si esta segunda ola se pone furiosa, peor que la anterior, y los muertos empiezan a acumularse en las calles? Es una probabilidad. Mira, estuve conversando con algunos compañeros de colegio que son expertos, no, son médicos, son expertos en el tema epidemiológico y en principio el capo en temas de cerebro dijo, miren, lo que yo creo es que esta pandemia a los que están debilitados en su sistema inmunológico se los va a llevar. Si no se cuidan realmente, se van a morir. Y de pasadita, la gente mayor ya tiene una serie de condiciones que los predisponen. La gente que tiene diabetes, la gente que tiene gordura, que más o menos van juntos, la diabetes con la gordura, son pues candidatos a sufrir. Y en el Perú además tenemos que añadir algo. El país, después del gobierno de Alan García, volvió a ponerse en situación crítica para las criaturas. O sea, tenemos criaturas que viven en permanente estado de anemia. Entonces, tenemos muchos factores que hacen que sí, pues, la segunda ola pueda ser furibunda y ya se desarmaron los hospitales itinerantes, ya se hizo todo lo contradicho para Pero además, sacarnos. lo que ha descubierto esta pandemia es que el sistema de salud del Estado pues era una estafa. Es decir, nos han hablado tanto de la salud pública, pero en el momento en que se le necesita, pues la salud pública es un desastre. Como es un desastre prácticamente todo lo que está en manos del Estado, ¿no? Sí, O sea, sí, desde las comisarías, donde están todo. amontonados los patrulleros inservibles, eh, las escuelas que están con la luna rota, sin agua, sin desagüe, donde tú mires la actividad del Estado es patética. Ahora, imagínate con una pandemia y con los hospitales en esta situación, ya en situación normal, encontrar una cita en el salud era una hazaña. Via Crucis, sí, Es sí. decir, tenías que esperarte 40 días, 45 días para que te den una cita con el médico general, ni siquiera para el especialista un mes más. Correcto, para que te deriven. Bueno, esa es la situación en normalidad. Ahora imagínate en pandemia. No, pero además a eso que tú has descrito con tanta puntualidad tenemos que agregarle algunos factores más.
Esto, recuerda, apenas arrancó este problema, apenas arrancó, se cerraron todos los hospitales de la Solidaridad, se cerraron todos los laboratorios, se cerraron todas las postas médicas, se cerraron. Solo se dejaron habilitados los hospitales que se designaron para tratar el tema COVID. Y se descuidó por completo todas las demás enfermedades. O sea, los peruanos dejamos de estar enfermos de lo que fuera para solo podernos enfermar de COVID. Sí, bueno, eso es cierto, es una realidad que hemos visto, ¿no? Uh -huh. Y es que la pandemia fue de tal magnitud que todos los recursos de la salud pública tuvieron que ponerse pues, a la disposición de la atención del COVID. Me gustaría hacerte un comentario a ese respecto, Dante. Dime. En los 90s, tú recordarás que tuvimos un ministro de salud llamado Víctor Paredes, que él tenía 6 millones de soles al año para el sector. 6 millones de soles. Estamos hablando del 90, o sea, tendríamos que guardar las distancias de cuánta plata era, ¿no es cierto? Pero con 6 millones de soles anuales, en 4 años, hizo 12 hospitales regionales y 4.400 postas médicas en todo el país. ¿Ok? Hoy día, la ministra de Salud, la misma de Vizcarra, porque no hemos cambiado de ministra de Salud, tiene 21.000 millones al año y solo ha contratado ideólogos. Ese es el problema. Ese es el problema. Es que la mayor parte del presupuesto se gasta en burocracia, se gasta en asesores, en publicidad. Ahora quieren combatir el COVID con publicidad. Así es. ¿No? Eso es lo increíble. Pero ojo, estoy sorprendido. Anoche escuchaba al doctor Solari, por quien yo tengo mucho aprecio, a pesar de que él me ha bloqueado en todo, en todas las redes sociales me ha bloqueado. Porque alguna vez me preguntó qué opinaba de algunas cosas que él decía y le dije, doctor, todo eso debió decirlo cuando usted fue presidente del Consejo de Ministros de Toledo. Claro. Y se lo quedó callado y solo renunció a su puesto, nada más. Sí. Y pum, me bloqueó a todo, ¿no? Bueno, entonces, hay pero anoche el doctor Solari le decía a Mávila Huertas que es un error dejar de hacer publicidad del Estado en medios para que la gente mantenga la predisposición al cuidado y la prevención contra la pandemia. Y también dijo otras cosas que son válidas, ¿no? El que asume un cargo en el Estado no está para preguntarse si lo hará o no lo hará. Si no lo hace, que ponga su carta de renuncia y se vaya, porque entonces no sirve. Mira, ¿cuánto de dinero ha gastado el Estado cuando estuvo gobernado por Vizcarra solamente para decirle a la gente, primero el Perú, ¿no? La salud está primero, ¿no? Hay que lavarse las manos, hay que usar mascarilla, distanciamiento social. Para repetir eso todos los días, ¿cuánto se gastó? Son miles de millones. Por ejemplo, solamente en el comercio se gastaron 78 millones de soles, solo en el comercio, para publicidad estatal. Y el Grupo del Comercio es dueño del 83% de los medios de comunicación que tiene el Perú. Eso si ya sumas todo eso, claro, ya ahí estás en 1.000 millones, pues. Eso sin contar, pues, lo que se llevan los asesores de imagen. Los que fabrican el spot. Los que fabrican el spot. Sí, ¿no? Sí. Bueno, entonces, por ahí se va la... Además, te quiero hacer notar, por disposición legal, porque hay un dispositivo legal que lo dice, debes contratar al que ya mostró que sabe. Bueno, las leyes se hacen y se dejan a un costado, tú sabes. Sí. Así funciona este país. Bueno, y ante la posibilidad de que se posterguen en estas elecciones por la pandemia, ¿qué puede pasar con la actividad electoral? ¿Cuáles son las propuestas de los candidatos ante estas circunstancias? Mira, en principio todo el mundo está siendo muy cauto de no darle espacio a esa posibilidad. ¿Ok? En principio todos prefieren hacer de la vista gorda, que pudieran suspenderse, ponerse en otro momento, las elecciones. Es una cosa tonta, porque si las elecciones se suspenden, no se van a suspender un mes. Los tiempos dentro del Congreso están planificados por semestre.
¿Ok? Entonces, si se atrasa un mes, hay que atrasar todo lo demás un mes. Igual como pasó cuando Alberto Fujimori renunció en el 2000, las elecciones que fueron convocadas fueron suspendidas, se atrasó un año, y por eso es que nosotros no vamos de 0 a 5, sino vamos de 1 a 6 y de 6 a 11, ¿no? Muy bien. Bueno, y ya para terminar, dime, ¿tú vas a llevar alguna propuesta concreta al Congreso? Sí, por supuesto. A Estoy ver, llevando dime, cuatro cuatro, a ver, propuestas, cuatro, ¿cuáles son? ¿ok? La primera es defensa cerrada de la Constitución del 93. Ahí no voy a transigir. Es defensa cerrada porque la Constitución está magníficamente bien hecha. Ayer estuve en una entrevista que me hicieron en un canal de televisión junto con otros candidatos, y hubo una candidata de la izquierda perdida, porque ni siquiera me acuerdo de cómo se llama el partido al que representaba, que dijo que la Constitución hay que cambiarla porque nació en las manos de un dictador. Y cuando yo le pregunté si por favor podía mencionarme en qué capítulo está el capítulo económico de la Constitución, se molestó conmigo a muerte, me dijo que yo era un saboteador, etcétera, pero ella no sabía en qué capítulo estaba el capítulo económico de la Constitución. Entonces, el punto que nosotros estamos viviendo es que hay gente que tiene objetivos clarísimos para sabotear que la Constitución siga adelante. Sin embargo, no han podido demostrar que la Constitución es un documento mal hecho. La Constitución es un documento perfectamente bien hecho. Lo que está mal hecho son las leyes que le dan soporte. Y las leyes que le dan soporte lo que han pretendido es sabotear a la Constitución. Y las personas que se han nombrado para que lleven adelante las leyes saboteadoras no son de un partido democrático, sino son de un partido de izquierda saboteadora, Bueno, y radical. además de la Constitución, ¿cuáles son las otras tres propuestas? Ya, la Constitución es una. Dos, hay mucha gente que está diciendo que hay que reformar a la policía, bla, 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 pero no tienen idea de cómo. Y nosotros tenemos 140.000 efectivos policiales, y esos 140.000 efectivos policiales son policías porque se ponen uniforme y porque han estado 4 meses en una escuela. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que cambiar. El policía tiene que ser un policía profesional y no debe sustentarse en ser una persona que tiene un uniforme, sino debe sustentarse en tecnología. Es imposible, pues, que 140.000 policías puedan cuidar a 30 millones de personas. Es imposible. Claro. Para eso se supone que existen las cámaras, para eso se supone que existe un banco de datos de RENIEC, etcétera, que si la policía quiere usarlas, tiene que contratar el servicio, porque los señores de RENIEC creen que RENIEC es su feudo. Entonces, no está al servicio de la nación, sino es de ellos. La policía tiene que contratar, y como la policía no tiene recursos, no puede contratar. ¿Cuál es la tercera? Dos. Tres, si nosotros queremos que la economía del país, que se fue al diablo, o sea, hoy día, de ese 30% de formales que habían antes de la pandemia, solamente queda el 7.3% de formales. Estamos hablando de empresas gigantescas, Coca-Cola, Gloria, bancos, esas empresas que son transnacionales, Nestlé, Ideal, empresas de ese corte, ¿ok? Y todos los demás se han volteado a la informalidad porque no tienen, pues, cómo sobrevivir. Los han puesto en suspensión perfecta y listo, cero ingreso, cero ingreso. No, No hay ONP, no hay FP, cero ingreso. solamente la mitad está en suspensión perfecta, los otros están esperando Correcto. todavía. Tienen que Bueno, esperar y les han renovado. Pero espera, ¿cuál es el punto? Si no renovamos la fórmula tributaria, el 93% de peruanos va a seguir en la informalidad. Con el 7% vas a tener que mantener un país, eso no se puede hacer. Eso era Belaúnde, acuérdate, Dirección General de Contribuciones, el 7% de peruanos eran los contribuyentes. Si no se reforma el tema tributario, el peruano está muerto. Las pymes, las MIPES tienen que ser el soporte fundamental de la economía del Perú hoy. Y ellos tienen que entender que como emprendedores tienen que llegar a ser empresarios, no solo emprendedores. Tienen que entenderlo. bien. Y la última y cuarta, ¿cuál es? Y rapidito te lo digo, el último postulado que yo estoy tratando o quiero llevar al Congreso es que
las Fuerzas Armadas tengan la capacidad, como la tienen otras Fuerzas Armadas en otras partes del mundo, de darle el soporte estratégico al gobierno, pero que el gobierno tenga que darle el soporte estratégico a las Fuerzas Armadas. En Estados Unidos, por poner un ejemplo, hay un Pentágono. El presidente de los Estados Unidos puede tomar la decisión que quiera, pero si el Pentágono no le pone visto bueno, no se hace. Porque todo es un tema de seguridad nacional. En el Perú no tenemos seguridad nacional. En el Perú somos una coladera de todo. Las instituciones que están formadas para algo, de repente viene un señor como Sagasti o como la señora Violeta Bermúdez, que es compañera mía de universidad, y deciden que los militares deben hacer el papel de la policía y van a hacer el papel de la policía. Y si deciden que la policía es inservible, la volvieron inservible. Esto es algo de locos. Bueno, de locos. muy En bien. fin, trataremos. Veo que son ambiciosas tus propuestas. Ojalá Postulados, que, nada más, postulados. Las ojalá propuestas que, solo la pueden hacer los candidatos a la presidencia de la República. sí, claro. El Bueno, Congreso debe ser el soporte político del bueno, mira, presidente de la yo te República. voy a dar algunas ideas. Me parece genial. Ya. Yo, como congresista, lo primero que haría es una ley para controlar a todas estas manifestaciones y marchitas, ¿no? Ay, Las marchas. ay, En otros países, ¿no? Te digo, Argentina, Chile, existe lo que ellos llaman ley antiterrorista, ¿no? sí, Es una ley creada para controlar las marchas, las manifestaciones, las protestas, para que no se salgan y se conviertan en lo que pasó en Chile, ¿no? Y sin embargo, bueno, lo que pasa es que a Piñera le ha temblado la mano de aplicarlo, ¿no? Pero de todos modos, algo hay que hacer para que no veamos estos espectáculos patéticos, pues, de tomas de carreteras en donde nunca nadie va preso, correcto. ¿no? Y siempre Entonces, hay un muerto. y hay muertos, y hay policías heridos, y hay ambulancias y patrulleros quemados, y no hay nadie preso. ¿Los Así es, fiscales en dónde están? así es. Esa es una propuesta. La otra es modificar, pues, este abuso de los fiscales con sus prisiones preventivas. Hay que cortarle la mano, ¿no? Porque ya el Tribunal Constitucional les ha puesto el pare. El Consejo de Justicia, ¿cómo se llama esto de la Corte Suprema? Les ha puesto el pare. Lo que era el Consejo Nacional de la Magistratura. No, 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 no. Hay un órgano, que no me acuerdo cómo se llama, que ¿Ya? le, le ha puesto la jurisprudencia para los casos de prisión preventiva, pero igual no lo aplican. Siguen ellos pidiendo prisiones preventivas a diestra y siniestra por cualquier cosa. Así es. Entonces, yo creo que esa ley la tienen que examinar, ¿no? En principio, eliminar la prisión preventiva de 3 años. No pueden necesitar 3 años para investigar a una persona, ¿no? Pero mira, Es Dante, un abuso. mira, es tremendo abuso. Pero fíjate, es un buen punto el que estás poniendo sobre la mesa. La prisión preventiva, cuando se creó, tenía por objetivo capturar al delincuente en flagrancia, para que la Fiscalía o el Ministerio Público tuviera el argumento sólido para sentenciarlo en 3 meses. No, pero esa era la Ese era el objetivo. flagrancia. La prisión ¿Ah? preventiva, esa No, era la flagrancia. escucha, la prisión preventiva tenía ese objetivo, que si capturas en flagrancia, el proceso sea muy rápido. ¿Cuál es el asunto? Que después vienen saboteadores de izquierda que le empiezan a dar sesgo. Entonces ya tú puedes meter preso a Julio Caballero porque la iluminación en la emisión de este programa es ambigua. No podemos verle la cara bien. Está No, pero mintiendo. acá hemos visto la manipulación más descarada, ¿no? Porque, por un lado, primero te inventan un titular. Sí, sí, Con cualquier cuento, te inventan un sí, titular. Como le han sí. inventado ahorita a José Rocha, ¿no? Por ejemplo, Bueno, sí, te inventan un titular, te ponen un periodicazo, al día siguiente aparece un fiscal abriendo investigación y después pidiendo prisión preventiva para investigarte. correcto. Pero mira, creo que tú y yo hemos comentado este punto en otro momento. Fíjate, sale una periodista de Canal N
y te da ese periodicazo, ese titular del periódico, ¿no? Y después, para tranquilidad de su conciencia, dice, esto lo ha puesto el comercio. Sí. La fuente del comercio es la misma de Canal N. En la noche de ese día te salen en Noticias de América, hemos visto que en el diario El Comercio ha salido tal cosa y en Canal N han difundido la... Se van Actúan, tirando la pelota. actúan en manada. O sea, Sí, son sí, todos los medios de la mafia, sí, luego vienen las redes sociales de la mafia, sí, sí, los sí, opinólogos de la mafia, sí, todos sí. se juntan como hienas y vienen en jauría a morderte y luego sale el fiscal. Voy a Sí, abrir investigación. correcto. ¿No es Porque el cierto? fiscal se muere de miedo que le pongan el dedo encima. ¿Por qué razón? Yo no sé si tú sabías, no sé si la gente que nos vaya a ver lo sabe, pero en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, hasta donde yo sé, hay por lo menos 3 ONGs que son las que orientan y dirigen al fiscal o al juez. Bueno, siempre Y ha sido así. ninguna sentencia sale si no ha sido revisada por la Pero ONG. siempre ha sido así. Las ONGs han estado dirigiendo a los jueces y a los fiscales. Siempre. Eh, Pero esto empieza a suceder desde el gobierno de Ollanta Humala, no, en desde que antes. escúchame, No, no habían ONGs desde antes. Paniagua. Claro que sí. ¿Cómo que Correcto, no? pero no metidas adentro del Poder Judicial. Bueno, Diego ustedes García dejaron Sayán, los talleres Diego pasaban García así, ¿no? Sayán les cree el marco para poderlo hacer, pero es eso, les cree el marco. Quien empieza a apoderarse de esto es el gobierno de Ollanta Humala. ¿Y cómo lo hace? Acuérdate, el señor Abugataz, que ahora está en carrera electoral, Alan García era el dueño del Ministerio Público y empezó a tirarse abajo a los fiscales y empezó a meter a fiscales que son lo que tenemos. Bueno, este es un tema que vamos a tener que dejarlo Y para hablarlo largo y para tendido, ¿no? analizarlo, La situación claro, de la mafia caviar y su es control un de tema la muy rico. fiscalía del Poder Judicial, ¿no? Y la historia que hay detrás de eso, ¿no? La actuación de las Correcto, ONGs. Eso es correcto. un tema que vamos a dejarlo a ver si para la Buenísimo, próxima semana. Muy bien. genial, buenísimo. Bueno, creo que por ahora hemos cumplido el objetivo, hemos reactivado la red o la cuenta de YouTube y vamos a tener que seguir en este formato de video semanalmente, comentando los temas de actualidad. Yo a tus órdenes como Antes. siempre. Bueno, Julio, muchas gracias. A ti las Y gracias, Dante. Mil seguimos gracias por la eso. próxima semana. Rescatemos al Perú. Que te vaya bien. Chao. Gracias, hombre.